Buenos días, saludamos a todos los amigos, que tengan un buen día en el nombre de Jesús y gloria al Señor por un nuevo día, por las misericordias renovadas de Dios, para tocar otra vez también en esta fase número 3, donde vamos a salir un poquito de tantos ejemplos de rebeldía en el Antiguo Testamento, que hay muchos, hay infinidad de ejemplos de estados de rebeldía, de estados donde se levantaron y se opusieron a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el caso de Absalón, el hijo de David, que pretendió socavar el reinado de su padre. Podemos ver a muchos en un estado de rebeldía, que es casualmente entender que es un estado donde Dios mismo ve al mismo Satanás manifestándose. Uno de los pecados más antiguos, la rebelión, gloria al Señor. Y es por eso que muchas veces podemos llegar a ser tentados en algún punto de nuestra carrera cristiana a caer en este estado de rebeldía por algo que no nos parece bien, por pensamientos humanos, por un consejo, por aquellos personajes tóxicos que muchas veces se acercan a tu vida para amedrentarte, o que no puede pararte el enemigo, y que muchas veces el enemigo tal vez ponga sobre tu vida un mal consejo para que te levantes contra la soberanía de Dios. Entonces, en esta fase 3 que vamos a empezar a ver, vamos a ver la autoridad celestial delegada, cómo Dios también, tomando control, la instituyó en la familia. Esto comienza desde la familia. La gloria al nombre del Señor. Y muchas veces nos va a pasar a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que vamos a la iglesia y tal vez podemos someternos a el ministerio que está guiando la iglesia, llámese pastores, maestros, evangelistas, profetas, ancianos, diaconisas. Los respetamos con un respeto reverente, porque la Biblia nos dice que tenemos que tener en alta estima a aquellos que preceden la palabra, nos enseñan y son ejemplo de grey, ¿no? Entonces muchas veces vamos a la iglesia y encontramos que en la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es otra. En la iglesia todo es obediencia, todo es a rajatabla. Fuera de la iglesia nos encontramos con otra persona que pareciera dejar su identidad cristiana y tomar una identidad natural, negando la eficacia de la enseñanza bíblica sobre cada vida. Entonces, la autoridad celestial delegada comenzó, por ejemplo, en el libro de Génesis, sobre Adán. Cuando Dios crea a Adán, crea al hombre a su imagen, según su semejanza, a imagen de Dios lo crea a Adán. Y vemos que después de un tiempo, Dios le da a Adán ayuda idónea. Da recomendaciones el Señor y dice: por esto se casarán, dejarán padre y madre y serán un mismo sentir. Adán, cuando reconoce a la varona, dice: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Se identifica, y el Señor mismo dice: ya no serán más uno, sino dos, no serán individuales, sino que celestialmente serán uno, ¿sí? Y esto es permitido por Dios. Por eso muchas veces acontece que cuando Dios está en control, es cuando tú permites que Dios ocupe el primer lugar. Siempre que tú permitas que Dios esté en control por la palabra y te pongas sumiso a la palabra, entonces Dios ocupará el primer lugar en tu vida, el primer lugar en tu trabajo, el primer lugar en la ciudadanía que llevas, donde estás establecido. Te dará Dios también el primer lugar como cabeza de familia. Dice la Biblia que te pondrá por cabeza y no por cola. Bendito el nombre del Señor. Entonces, quiere decir que cuando nosotros, Dios tiene poder
poder, pero es cuando tú y yo dejamos que por la instrucción celestial de la palabra de Dios, dejamos que Dios nos sometemos a su palabra. Entonces ahí es cuando Dios comienza a tener y ocupar el primer lugar en nuestra historia, en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Mientras tanto, mientras nosotros no nos sometemos, mientras nosotros hacemos lo que queremos, acomodamos las cosas a nuestro placer, mientras hagamos esas cosas, será imposible entonces que Dios ocupe el primer lugar. Y si Dios no ocupa el primer lugar, entonces Dios no estará en control de tu vida. Estará en ciertas áreas, lo veremos en ciertas áreas, lo veremos en ciertas manifestaciones, pero no habrá un dominio completo de Dios sobre el cristiano, sobre esa persona. Es por eso que muchas personas en un punto de su vida, bendito Dios, tienen la unción, a veces no tienen la unción, a veces parece que viene con toda la fuerza, a veces parece desvanecer, porque muchas veces en áreas de la vida no le han dado el control absoluto. Y es necesario que nosotros tengamos un nuevo nacimiento de la mano de Dios, porque si no acontece así, las cosas del Señor no podrían realmente efectuarse, porque está en la buena voluntad del cristiano disponer su corazón, su mente, su espíritu hacia la buena y santa voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros estamos, por ejemplo, gloria al nombre del Señor, en un libro como Efesios 5:22, vamos a dar lectura. Gloria al Señor. Dice: el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos de amor, con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. A la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Está hablando, bendito el nombre del Señor. Pablo decía: yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, o sea, del Señor, como él debía hablar. O sea, Pablo era una persona que iba enseñando la palabra del Señor, y aquí estaba haciendo unas salutaciones finales a los efesios, y podemos observar que el fin de abrir la boca de Pablo era para ser dado a conocer, en gloria al nombre del Señor, los misterios del Evangelio, aquello que los hombres, las mujeres no podían entender. Entonces Dios utilizaba a Pablo como un vocero, como un enviado, gloria al nombre del Señor, para instruir a la iglesia de los Efesios. Por supuesto, hoy traer la instrucción a nuestras vidas. Y este apóstol, este hombre de Dios, se dedicó plenamente a enseñar las profundidades, ¿sí? Y a enseñar la doctrina desde todos los ámbitos, no solamente desde un ámbito personal, sino desde todos los ámbitos que abarcan nuestra vida. Por eso, qué lindo, porque Pablo va a dar mucha instrucción en sus cartas pastorales, y una de ellas, gloria al nombre del Señor, es concerniente, por ejemplo, a Colosenses 3:18, y vamos a tomar este versículo. Dice así: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo, gloria al Señor, al ojos, como que quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y podemos ver, gloria al nombre del Señor, en Efesios 6, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, hoy vamos a tocar este tema, la autoridad celestial que Dios delegó al papá y a la mamá. Los primeros
mensajeros en esta tierra, enviados por Dios, fueron papá y fue mamá. Son los que tienen la obligación directa, no solamente de criarte y enseñarte cosas de la vida, sino a dar a conocer a este Dios vivo, a este Dios poderoso, a este Dios que ha manifestado su gloria. Bendito el nombre del Señor. Muchos no lo han hecho por ignorancia, pero en el tiempo aceptable de Dios ha venido, gloria al nombre del Señor, la revelación del Evangelio. ¿Sí? Cuando en un momento éramos extranjeros, apartados de la ciudadanía de Dios, Dios a través de su gracia, a través de su palabra, ha iluminado nuestros corazones, ha quitado el velo, gloria al nombre del Señor, por lo cual muchos salieron de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué quiere decir? Han dejado el mundo para conocer de Dios, conocer lo celestial, saber del reino de Dios y su justicia. Entonces es menester que un papá y una mamá, gloria al nombre del Señor, sean y tengan el conocimiento del Evangelio de la salvación de Jesús. Porque había un legado, había leyes para el pueblo hebreo, donde Dios había decretado que los papás hebreos enseñen a sus hijos quién era este Dios. ¿Quién era este Dios que hizo favores al pueblo de Israel? Por eso en un momento cuando cruzan a la tierra de bendición donde fluye leche y miel, le dice: y pondrás por estatuto 12 piedras, y estas 12 piedras ejemplificarán, sí, las 12 tribus de Israel. Y cuando vuestros hijos preguntaren por qué están esas 12 piedras allí, será por señal para que vosotros enseñes la grande proeza que Dios en su misericordia hizo a su pueblo. O sea, Dios estaba buscando referente, gloria al nombre del Señor. Y la obligación de los papás era dar a conocer que sus hijos un día tengan un entrelazo, una comunión con Dios, tengan una verdadera y genuina comunión con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres. Bendito el nombre del Señor. Este es un tiempo donde estamos más preocupados a veces por el oficio, por la carrera natural, por la carrera de una abogacía, de ser un licenciado, una medicina, pero no estamos preocupados realmente por darle la base a nuestros hijos de que conozcan este Dios poderoso, de que desde su niñez sepan que hay un Dios. Por eso cuando nosotros miramos al mundo y en este tiempo de tantas dificultades, vemos gente desanimada, vemos muchachos en las drogas, vemos gente inducida a la delincuencia, personas que tocan su vida inducidos por el mismo Satanás. ¿Sabe por qué? Porque realmente no hubo un papá, no hubo una mamá que se preocuparon por conocer al Dios de nuestra salvación. No hubo un papá, una mamá que permitió que Dios entrase en ese lugar, en ese hogar, aleluya. Pero hoy por gracia, por regalo, misericordia de Dios, Dios está llamando. Por eso dice la palabra que Dios no quiere la muerte del impío, sino que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Dios, aleluya. Algunos han desde su nacimiento tenido instrucción cristiana, gloria al Señor. Otros como yo hemos venido golpeados, llenos de problemas, llenos de enfermedad, pero así y todo la misericordia de Dios, la gran misericordia de Dios ha tocado nuestras vidas. Dios nos estaba esperando, aunque éramos enemigos de la cruz. Dios nos esperó con sus brazos abiertos. Por eso dice el Señor que Dios amó tanto a este mundo que entregó la vida de su unigénito Hijo para todo el que crea en Jesucristo sea salvo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, qué importante, papá y mamá, que en este mensaje puedas entender: pero no los puedo controlar. No los puedes controlar porque no estás bajo la instrucción bíblica. No has conocido la autoridad y el poder de Dios, lo que Dios ha decretado y te ha dado desde el principio. ¿Por qué?
qué? Por falta de conocimiento. Por eso la Biblia muchas veces le decía un versículo que dice para el pueblo de Israel: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cuántas veces por falta de conocimiento en este mundo se abusan de nuestras vidas? ¿Cuántas veces aquellos empleadores que nos toman por empleados se abusan, pasando por arriba derecho, sabiendo que el empleado va por un simple jornal y que no tiene instrucción de tantas leyes, y muchas veces se abusan, te quitan del jornal, no te pagan lo que te tienen que pagar? Gloria al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, perdemos bendición? Echamos la culpa a Dios, pero la culpa está en nosotros, son nuestros padres que no nos enseñaron quién es este Dios. Las promesas que están estampadas en la Biblia para tu vida y para mi vida y para las generaciones venideras. Porque mire, más allá de todo lo económico, de todo lo que tenemos, hay una salvación. Hay una salvación en la cual asirla para nuestras vidas, tomarla. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirte en este día que sí, un día tu cuerpo va a perecer, un día tu cuerpo va a ir al polvo de donde salió, pero que tu alma y tu espíritu tienen eternidad, y tenés que demarcar esa eternidad. Pero la salvación no es me muero y me voy al cielo. La salvación tiene que ver con la sanidad del alma, la sanidad integral del Evangelio sobre nuestra vida, donde nosotros comenzamos a dejar la ignorancia y nos metemos en el ámbito espiritual, donde podemos entender que ya nuestra provisión no viene de un estado, no viene del hombre. Nuestra provisión diaria viene de Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántas personas hoy en un hospital que tuvieron una reacción en su cuerpo, que de repente tuvieron un golpe en su corazón, tuvieron, hermanos, secuelas por el estrés, por no saber cómo manejar situaciones? Pero dice la palabra, por ejemplo, en Mateo 11:28: venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Bendito el nombre del Señor. Dios conoce y sabe que este mundo al hombre le va a traer fatiga. Dios sabe de antemano, te está anticipando: en el mundo tendré aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Este es un tiempo para empezar a buscar de Dios. Es un tiempo donde vamos a necesitar a este Dios creador. Pero hoy es el día. Muchas veces decimos: no, soy joven, no, es aburrido, no. Déjame decirte que dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. O sea que hay un peligro eminente que da vueltas en las calles. En todos los lugares se encuentra el enemigo. Y si él puede robar tu vida, lo va a hacer. Si él puede verte agotado en fuerzas, lo va a hacer. Si él puede destruir tu familia, lo va a hacer. Por eso el Señor nos invita: venid a mí, gloria al nombre del Señor. Y el Señor da una promesa: Él va a hacer descansar, aleluya. Por eso cuando la oveja, porque ahí no está hablando Dios en el Salmo 23, está hablando la oveja, y dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, sobre delicados pastos me pastoreará, y en aguas de reposo. Aleluya. Su vara, su callado infundirán aliento a mi alma. Bendito. Aunque ande por caminos de valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Oh, glorioso sea el nombre del Señor. Tu vara y tu callado infunden aliento, y por largos días moraré en tu presencia. Oh, la oveja sabía quién era Dios. Esa persona que escribió ese salmo, gloria al nombre del Señor, conocía a su Dios. Sabía que por más luchas, pruebas que venían y que existían,
Sabía que Dios era el Dios de la provisión de fuerza, el Dios de la provisión económica, el Dios de la provisión de compañía, el Dios de la provisión para alejar la soledad. Él sabía. David conocía, bendito el nombre del Señor. Muchos salmos fueron escritos por Asaf, por David, por otros autores, aunque también hay autores anónimos. Pero David, si hay algo que conocía, era que su espada no era nada si Dios no estaba con él. Su ejército no era nada si Dios no estaba con David. Es por eso que David pudo escribir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque, hermanos amados, aquellos que conocen a Dios, querido amigo, aquellos que conocen a Dios, ponen y depositan su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque han inquirido de las promesas que Dios ha soltado para recrearlas, para que sean probables ante los cristianos, hijos de Dios, que se someten a su palabra. Es por eso que dice: aunque anduviese en valle de sombra, de muerte. ¿Sabe por qué podía hablar este hombre así? Valle de sombra. Porque si él estaba con Dios era imposible. Si Dios no permitía que toquen su vida, entonces él podía llamar: aunque anduviese en valle de sombra. Porque cuando estoy con Dios, mi problema es menor. Cuando estoy con Dios, mi problema se achica. Cuando estoy con Dios, mis fuerzas se agrandan. Bendito el nombre de Dios para siempre. Por eso, hermanos, qué lindo que el papá y la mamá en este tiempo puedan hacer que Dios entre en tu hogar, que Dios entre en tu matrimonio, que Dios te nutra como padre bajo la sabiduría celestial, para que tú puedas dirigir bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Este tiempo donde escuchamos a padres: ay, pero yo no puedo con mis hijos. ¿Cómo que no? Dios te dio una autoridad, pero no te has preocupado en conocer a Dios. No te has interesado en conocer a Dios. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y el diablo muchas veces está contento dándote de aplausos. Dándote de aplausos, porque mientras no conoces a tu Dios, más vida te roba el diablo, más problemas vienen a tu vida, más rebelde se pone tu hijo. Bendito el nombre del Señor. Dice que la palabra de Dios, aleluya, ¿sí?, no llegará a Dios vacía, sino que producirá en quien Él la mande. Bendito el nombre del Señor. Cuando un papá, una mamá tiene la palabra de Dios en su boca, en su corazón, la está viviendo. Mira, tal vez tu hijo no te quiera escuchar, pero cuando le soltaste la palabra, Dios va a hacer que esa palabra sea como una campanada en su corazón, que no lo deja tranquilo, que va a estar meditando, que tarde que temprano Dios va a producir un rompimiento, y ese hijo va a venir a tu vida, ese hijo va a venir a pedirte perdón, ese hijo va a venir a pedirte disculpa. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando nosotros no lo hacemos en una manera natural, el mundo nos roba, el diablo nos roba. Es por eso que hoy tenemos leyes humanas, que los hijos van a un juez y se divorcian de sus padres. Pero eso no nos dice la Biblia. La Biblia nos está hablando, gloria al nombre del Señor: honra a tu padre, a tu madre, aleluya, bendito el nombre del Señor para siempre. La Biblia nos está hablando que hay que obedecer en el Señor a vuestros padres, no como queremos, en el Señor, aleluya, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aleluya. Dios no me pregunta si yo tengo ganas, Dios me lo demanda. Y déjeme decirle que cuando, así como las leyes terrenas decretan leyes y sancionan, déjeme decirle que también Dios dio mandamientos, como para que hoy tú hagas la vista gorda y no quieras escuchar a Dios, como para que hoy te tapes los oídos y no te interese lo de Dios. Pero déjame decirte que vendrá el día donde todos los hombres y mujeres compareceremos ante el tribunal de Dios y tendremos que dar cuenta qué hemos hecho con la autoridad que Dios nos dio. Y tendremos que responder al Señor cuando el Señor nos pregunte: ¿cómo perdiste tu hijo? ¿Cómo perdiste tu matrimonio? ¿Cómo perdiste tu economía? Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Y qué podremos responder si hemos
he dado la espalda a Dios, si hemos hecho caso omiso, si no hemos tenido en cuenta. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos que los hombres no aprobaron a Dios en sus caminos, sino que queriendo ser sabios, se volvieron necios y dejaron la gloria de Dios por animales, por cuadrúpedos, por cualquier pavada que les habló al corazón, pero no afinaron los oídos para escuchar la voz amorosa de Dios llamando a sus vidas a tiempo de salvación. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo quiero decirte a ese papá, a esa mamá que están afligidos, que tal vez están buscando una salida, que han ido a los médicos, han ido a psicólogos a ver en qué fallaron. Mirá, podés probar de todo, pero yo creo que este es el tiempo que Dios te está hablando a través de este video. Yo creo que este es el tiempo donde Dios te dice: hacete un parate y por primera vez en tu vida trata de entender y aceptar mi palabra. Bendito el nombre del Señor. Mire, si hay algo imposible para Dios es que mienta. Y nosotros tenemos que recuperar lo que el diablo nos vino a robar. Pero para eso nosotros tenemos que someternos. Nosotros queremos que nuestros hijos se sometan. Nosotros queremos que nuestros hijos los obedezcan. Pero nosotros no nos queremos someter a Dios. Nosotros no nos queremos someter a veces ni a nuestros patrones, ni a aquellos a los gobernantes. Pero queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Hablamos en la mesa cosas infladas, criticamos y queremos que nuestros hijos no nos critiquen. Miren cómo el diablo va quitando, va robando, va tomando lugar en nuestros hogares. Por esto es un tiempo que Dios nos está llamando a un cambio de mente, a un cambio de valores. Bendito el nombre del Señor. Este es un tiempo para entender que, papá, Dios te dio autoridad, mamá, Dios te dio autoridad. Un hijo puede tener 50 años, pero su mamá tiene 80 y le dijo hasta acá, y el hijo tiene que obedecer y callar. Un papá siempre va a ser papá. Una mamá siempre. Dios le ha dado, por eso dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto lo ha justificado Dios de esta manera, y así debe de ser. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento. Un mandamiento se da, se decreta y se cumple. Es un mandamiento. Por los mandamientos de Dios, déjeme decirle, la tierra, el sol gira en el eje, alrededor del eje de la tierra. Por los mandamientos de la física que Dios estableció, y que el hombre, por más de que haya estudiado, no va a poder entender cómo esto funciona. Por más ciencia, por más lógica. Porque la Biblia me dice que Dios decretó en su palabra y ordenó y mandó que se hiciesen los cielos, la tierra, los abismos, el día, la noche. Dios mandó, y los fenómenos naturales obedecieron a la voz de Dios. Dice la Biblia, mi amigo, gloria al nombre del Señor, que aún el asno conoce a su dueño, aún la voz de su dueño, pero el hombre no reconoce a su Dios. Este es un tiempo para empezar a meditar, porque ¿qué va a acontecer de las generaciones venideras? Papás que están llorando la tumba de un hijo que hoy murió por sobredosis. Y a veces decimos: el culpable fue mi hijo. Y bueno, hizo su vida.
Pero hay una pregunta celestial: ¿qué has hecho con la autoridad que te di? Porque Dios nos invita, que lo imposible lo hace Dios. Y ahí es cuando tenía que estar papá y mamá orando, clamando, ayunando, bendito nombre de Dios, acudiendo a la iglesia, llevando al lugar santo, al lugar sano, donde su mente, la mente del hijo, de la hija se recreen, para que cuando salgan a afrontar la vida, ellos tengan referente, y Dios pueda usar su conciencia para retenerlos de una caída. Pero no teníamos tiempo, teníamos que salir, teníamos que comprar, teníamos que poner la plata en el banco para un futuro, pero hoy perdiste tu hijo, hoy perdiste tu hija. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Que Dios nos ayude a recapacitar. Papá y mamá que no conoces a Dios, o tal vez vos lo conociste y dejaste la iglesia, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Dejaste de leer la palabra, dejaste de orar. ¿Qué piensas que te va a esperar más adelante? ¿Cómo piensas que puedes seguir tu vida si has desechado al Dios de la salvación? No hay peor cosa cuando el diablo nos despoja. Quedamos a la deriva. Es como mandar a un soldado a la guerra sin arma, sin instrucción, sin provisión. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso queremos obediencia a nuestros hijos, pero tenemos nosotros que presentarnos como baluarte, como ejemplo de Grey. Bendito el nombre, para marcar la diferencia en sus corazones. Por eso, cristiano que estás en la iglesia, que te dedicas a hablar mal de uno, mal del otro, delante, frente a tus hijos, hoy es tiempo de poder corregir. No es ese el evangelio. Tú que te enojas con tu pastor y va y despotrica, no es lo que Dios estableció. Dios estableció que seamos sumisos. Yo no puedo querer tener autoridad si corto autoridad. Si yo como papá corto la autoridad hablando mal de un pastor, de un gobernador, de una persona, usted se piensa que Dios va a venir y voy a poder decir el Salmo 91 como muchos están diciendo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Usted podrá decir eso cuando está criticando, despotricando, hablando mal. ¿Será que está habitando bajo el abrigo del Altísimo? No se engañe, mi amigo. No se engañe. No se deje engañar por el diablo. Usted que no es íntegro con su mirada, usted que no es íntegro con sus pensamientos, no se engañe. Dios no nos habla porque Dios es un Dios autoritario. Dios nos habla para que el enemigo no tenga ocasión sobre nuestras vidas, a fin de que, habiendo obedecido a la palabra del Señor, cuando clamemos a Dios, obtengamos una respuesta favorable. Ah, pastor, clamo pero no me escucha. Algo tal vez tengamos que arreglar. Algo en nuestras vidas está fallando. Hay algo que está haciendo una barrera. Y ese algo se llama pecado, porque lo único que forma barrera entre Dios y el hombre que acepta a su Dios se llama pecado. Y muchas veces Dios va a ir trabajando en nuestras vidas y nos va
ir mostrando aquellas cosas que llegan en el tiempo oportuno de Dios para el cambio, a fin de apartar esa maldición, para que la bendición de Dios descienda con poder y gloria. Y este es un tiempo, hijo, que si papá y mamá no te han nutrido de la sabiduría celestial, es un tiempo de buscar a Dios con temor y temblor. Claro, por supuesto, pastor, yo lo crié bien bajo los fundamentos del Evangelio. Sí, no nos olvidemos que hay un libre albedrío. No nos olvidemos que el hombre tiene poder de decisión. No nos olvidemos que la Biblia nos habla que hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin son caminos de muerte. Un hijo que se rebela y hoy ya se aparta de Dios y ya no obedece a su padre. Acá no me dice, gloria al nombre del Señor, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya mal. Acá dice para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Por eso qué bueno que en este tiempo poder entender lo que Dios nos está hablando. Querido amigo, querida amiga, vamos a seguir con esto de autoridad espiritual y vamos a bendecir tu vida en los próximos capítulos. Que Dios mucho